tan intelectual, lógica en el buen sentido, que toma una decisión como esta, la tiene que tomar bien pensado y, Sí. y claramente digo, yo no puedo ni aspirar a meter una bala ahí porque no, tampoco la veo, ¿me entendés? O sea, no son cosas que me ha puesto a pensar tan profundamente y quizás eso es una lección para mí, para la audiencia que está escuchando. Eh, pero tu misión ahora es convertir gente al catolicismo, o sea, evangélicos al catolicismo. Yo creo de que siento una obligación interna en comunicar aquello que he conocido y que doy fe de que es verdad. Pero te hago una pregunta. Mirá lo que te A ver. por ahí es una pavada lo que te voy a decir, No, ¿no? no. Pero vos recién decías, Dios te va a juzgar con respecto a la luz que vos tenés. Sí, Si vos sos evangélico y nunca sos expuesto a todo esto, entonces Dios te va a jugar con la data que tenés. sí. Entonces vos saliendo con un megáfono, bajo esta cosmovisión, a tirar toda Loco, esta estás data, condenando a la no nos gente. estás como mandando, viste, todo lo... Bueno, pero ¿no? bajo esa percepción no vayamos a predicarle a las tribus que están metidas No en el vayamos, medio es del lo que digo. Amazonas. Porque, y bueno, le estás presentando a Cristo. Y si lo rechazan, ¿qué hacemos si lo rechazan? Los estás condenando. Entonces, bajo ese parámetro, no salgamos a evangelizar, porque los estarías Ok, condenando. pero entonces esta sí es tu misión. Yo siento, a ver, Porque- misión. Porque algunas veces pero- cuando alguien piensa en misión. Pero porque así como te digo que te calmaste un poco el último año, sí también pegaste un giro de vas menos contra el ateo, vas menos contra Sí. el agnóstico, Pero y es que es más siento- una cuestión de... Siento la obligación, o sea, imagínate, a ver, evangélico, vos, o cualquier evangélico que verdaderamente ama a Jesús, ¿no sentís el deseo, independientemente de las formas, que las formas pueden cambiar porque se adaptan a nuestra personalidad? Pero independientemente de las formas, ¿no sentís el deseo de comunicar a Cristo, de contar a Cristo, de gritar a Cristo, de que todos sepan quién es Cristo? Ujú. Bueno, lo mismo me pasa a mí. Lo mismo me pasa a mí. Es exactamente lo mismo. Yo no puedo ir en contra de esto. Vos, si verdaderamente amás a Jesús, vos no podés dejar de hablar de Jesús. Claro, pero digo, pero tu foco es más... es como si fuese menos hacia el afuera y más hacia el adentro, si es que ese adentro, bajo tu óptica, incluiría protestantes y católicos. ¿Me explico? Sí, 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 porque en definitiva yo creo que el evangélico, si el catolicismo es verdad, no es que el evangélico se va al infierno. No, porque los mismos documentos oficiales de la Iglesia Católica en el Segundo Concilio Vaticano dicen de que el evangélico puede ser salvo. Es que igual, perdón, pero es como me rompe la cabeza porque vos estuviste de este lado evangélico, ¿viste? Sí. Y nosotros es como la constitución máxima, ciencia y verdad es la Biblia. Sí. Y cuando vos me citas, no, porque hay un documento del Vaticano que dice esto, es como que mi cabeza crashea de como, claro, está al mismo level de autoridad. Bueno, en definitiva, yo considero de que sí, está al mismo level, pero no es que yo te lo estoy citando porque está al mismo nivel, simplemente para contarte a vos Sí, lo sí, que sí, la lo entiendo, lo institución entiendo. dice, nada más. Después Com- discutiremos si tiene la misma autoridad o no, esa es otra discusión. Completame ese pensamiento. Pero lo que el Concilio Vaticano II, o sea, concilio no se puede pensar grado más alto que la resolución de un concilio ecuménico, lo que el concilio ha determinado es, ¿el evangélico puede salvarse? Claro que sí, se puede salvar. Ahora, sí, yo creo que si nos ponemos a pensar detenidamente, si el catolicismo es verdad, el evangélico está corriendo un gran riesgo en cuanto a su salvación. No estoy diciendo está siendo condenado al infierno. Estoy diciendo está corriendo un gran riesgo en cuanto a su salvación. ¿Por qué, me preguntarás vos? Por el tema de la Eucaristía. El significado de la Eucaristía, el pan y el vino. ¿Qué es el pan y el vino? Dependiendo de lo que sea el pan y el vino, está íntimamente vinculado. Ese es uno de los semáforos como verde-rojo que te marca la salvación. Totalmente. Jesús en O Juan sea, capítulo 6. El que no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre no es digno de mí, o el comer de mi cuerpo está vinculado a la salvación. No recuerdo particularmente, no sé si tenés alguna Biblia, te lo leo ahora mismo. Juan capítulo 6 te señala que el comer el pan y beber el vino está íntimamente vinculado con la salvación. Entonces, bajo esa óptica, la denominación cristiana que a la Santa Cena convierta en Eucaristía o le aplique esa lógica o haya un sacerdote verdadero que le haga comer Ahí es eso, donde está el punto. El sacerdote verdadero, la legitimidad de los ministros. pero la legitimidad no te la da la Iglesia Católica. La legitimidad, vamos a ponerlo de esta manera, porque pensar en la Iglesia Católica automáticamente nos lleva a Roma, Vaticano y cosas por el estilo. O sea, No. yo puedo ser un sacerdote legítimo bajo tu Mira, óptica sin mira, ser católico. Mira, veámoslo de esta manera. ¿Cristo fundó una iglesia? Sí, vamos a estar de acuerdo con que sí. En las páginas de la Biblia hay una sola iglesia que es fundada por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
no hay muchas iglesias. Hay una sola iglesia, tanto fundada por Cristo como a lo largo de la historia. Hay una sola iglesia. Los que están fuera de la iglesia no son iglesia, son herejes. Yo no estoy diciendo que los evangélicos sean herejes, ¿eh? Te estoy simplemente remontando al pasado. Los que están fuera de la iglesia son herejes o son paganos para la iglesia primitiva, pero hay una sola iglesia. ¿Cómo identifico la verdadera iglesia? Por sus legítimos ministros. ¿Cómo una persona es un legítimo ministro? Por la autoridad que a mí me unge, por así decirlo, como tal. Por dar un ejemplo, los obispos en la Biblia, en el libro de los Hechos, llegaban a ser obispos porque habían apóstoles que los ordenaban como obispos. Una persona no podía simplemente decir, tengo ganas de servir a Jesús, a partir de ahora soy obispo, soy pastor o soy esto. Un pastor evangélico, ¿cómo se vuelve un legítimo ministro? Ahí donde está el punto. Yo te digo lo que a mí me está vibrando. Yo siento que es como se puede salvar un evangélico, es como, no los condeno, en buena onda, tipo, che, Y a la vez, ¿sabes qué siento? Es como medio buscar una aguja en un pajar que te salves a la vez. Porque o sea, que la Eucaristía, que tenés que tener un legítimo ministro, como que se empiezan a caer los requisitos. Pero eso es lo que decía Jesús. Bueno, pero eso es lo que decía Jesús. Bueno, pero digo, al final del día es como, o sea, la aposta es casi un milagro que te salves siendo evangélico. Yo dije, no sé si casi un milagro, pero yo te reconozco de que es. Pero por eso, es riesgoso ser evangélico. Vos decís, un evangélico no va al infierno, ¿se puede salvar? Sí. O sea, suena un poco honesto, porque al final, si vos escarbás, es casi imposible que eso pase. Bueno, no, pero pará. Una cosa es decir, no pasa, donde vos cerrás la puerta, y otra cosa es decir, es riesgoso ser evangélico y tratar de adquirir la salvación per se. O sea, yo no puedo decir, el evangélico necesariamente se salva. Como tampoco puedo decir, el católico necesariamente se salva. Pero yo no puedo decir, el evangélico necesariamente se salva. Ahora, ¿puede salvarse? Claro que puede salvarse, pero corre un alto riesgo. ¿Por qué? Por ciertas doctrinas que son fundamentales para la vida del cristianismo. Y que yo entiendo el evangélico que esto le puede hacer ruido, porque como decíamos al principio, quien está dentro de ese círculo, dentro de ese mundo, te hace mucho ruido porque yo conocí esta forma de ver la fe. Por eso es que el testimonio histórico es tan importante. ¿Por qué? Porque tu fe, para ser una verdadera fe cristiana, tiene que coincidir con la fe histórica de los cristianos. Vos no podés en el siglo XXI decir arbitrariamente, bueno, esta es la forma en la que yo vivo mi fe porque así interpreto la Biblia. No. Hay toda una herencia cristiana, hay todo un bagaje histórico cristiano. Entonces, la pregunta es, el evangélico en esto tiene que hacerse esta pregunta. ¿Cuánto mi forma de vivir la fe coincide con la históricamente cristiana? Y ahí vos te vas a llevar una sorpresa. Yo me llevé una sorpresa. Cuando empecé a ir directamente a los documentos más antiguos de la fe cristiana, digo, campeón, perfecto. Estoy bastante lejos. Entonces, no tiene que ver con una imposibilidad, sí tiene que ver con un riesgo. Con una bajísima probabilidad. Con una bajísima probabilidad. Por el tema del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el principal factor. Ok. Me quedó claro, pero como que lo quería poner. Choca, obviamente choca. No, obvio, pero a lo que voy es como eso de. Por eso que percibo como. Ese primer acercamiento es como. En realidad no, pero la verdad sí. ¿Entendés? Es como, te podés llegar a salvar, pero es que suponete lo siguiente. Acá porque no tenés muchas chances. Te voy a poner dos escenarios que son fácil de entender. Suponete lo siguiente. Suponete de que vos naciste en una iglesia evangélica, que no tuviste otro contacto con la fe cristiana que no fuera el de la iglesia evangélica, y moriste en ese contexto. ¿Dios te podría juzgar por no interpretar correctamente ciertas doctrinas? Y si Dios es justo, probablemente tu juicio dependa necesariamente de las circunstancias que a vos te tocaron vivir y cómo vos adquiriste cierta información respecto a la fe, respecto al cristianismo. Ahora, suponete que vos, como evangélico, tenés la oportunidad de analizar verdaderamente de qué se trata la fe cristiana. Dios te lo está presentando así. Y vos le das la espalda a eso. El juicio es otro, porque sí tuviste la oportunidad. Lo mismo que pasa con el indio. El indio que nunca tuvo contacto con el cristianismo, Dios no se va a presentar delante de él y va a decir, no creíste en Jesús. ¿Pero en qué Jesús? Si yo no sabía que existía un tal Jesús. Entonces, ¿existe la probabilidad? Claro que sí, en base a lo que conoce respecto a la verdad. Y te hago una pregunta como en este sentido, ¿no? Se me viene a la cabeza la historia, no sé, del ladrón crucificado y pienso, una persona que fue expuesta toda su vida a este tipo de verdades y que dijo, la verdad que el catolicismo para mí no es verdad, paso de la Eucaristía, paso de la autoridad de la Iglesia Católica, pam, llega a su último momento en el lecho de muerte.
¿Hay salvación de último minuto? ¿Pasa algo ahí o ya está jugado? Todo depende de lo que. De cuáles sean tus convicciones. Si vos realmente estás convencido, por dar un ejemplo, si vos estás convencido que el catolicismo es verdad, pero mismo así lo rechazás, evidentemente vos mismo te estás condenando. Ahora, si vos honestamente estás creyendo que el catolicismo no es verdad y en el último momento de tu vida te das cuenta que estabas equivocado y de todo corazón te das cuenta, pero es obvio, ¿por qué? Porque es una respuesta. Dios lo que necesita es que vos correspondas con aquello que sabés que es verdad. Es esa la forma de juzgarte de Dios. Dios no te va a juzgar por aquello que vos no conocés. Dios te va a juzgar por aquello que vos conocés y cómo correspondés con eso que vos conocés. Entiendo. Dentro de la perspectiva Me genera católica, cosas. dentro de la perspectiva católica, hasta un ateo puede ser salvo. Claro. Dentro de la perspectiva Y sí, católica. y sí, Y es porque que si vos te si vos pones no a tenés la pensar, información- pero es que si vos te pones a pensar, este planteo es mucho más coherente y mucho más consistente con la misericordia y el amor de Dios. Dentro del plano evangélico, no sé si se podría llegar a decir que hasta el ateo puede llegar a ser salvo. Sí, entiendo tu punto. Ahora, también es como una cuestión de decir esto que te decía, te conviene no predicar, en un sentido. Pero si O lo sea, llevamos, si- si lo si- trasladamos también al mundo evangélico, No, bueno, total. Bueno, pero en realidad no, porque el mundo evangélico es como, por default van todos al infierno, en muchísimas denominaciones. Entonces ya te cambia. No es que vos con la información no, es como tenemos que salir porque se van, ¿me entendés? Vos sos musulmán, adoraste a Alá, tipo, estás mal. dependiendo de qué evangelicalismo prediques, Totalmente, es lo que te decía recién. dependiendo de qué iglesia vos vayas. Hay iglesias donde un te dicen, video de Family Guy, no sé si lo viste, de Padre de Familia, que está Bin Laden, el dibujito de Bin Laden, y aparecen los soldados norteamericanos en el último minuto, el chabón levanta las manos y dice, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, ¡puf! Lo matan y se despierta en el cielo y dice, sí, ¿viste? No como una cosa de decir una muerte de último minuto. Yo tampoco creo que funcione así, pero bueno, me parece como muy, muy interesante. Muy interesante toda esta charla. Veo el fuego sagrado en tus ojos. O sea, veo en tus ojos como que. el rayo catalizador de... Encontraste algo ahí fuerte. Mira, tuve una conversación con alguien hace no mucho que me preguntó por vos. No lo Bien. conoces. Y me preguntó por vos y me dijo, che, ¿vos lo conocés? Bueno, le mando un abrazo, A no sé este, quién es, a pero le este mando un abrazo. rincón. Me dijo, sí. Este loco va a terminar siendo agnóstico, ¿no? Así me dijo. Y yo le digo, mira, para mí no. Porque yo lo que veo y lo que percibo de él es que él recree esto. Ahora, también te tengo que ser honesto. ¿Dónde Esa termina el esa es viaje? una frase muy tuya. Tengo que ser honesto. Tengo que ser honesto. De tanto Las escucharte Juan con la muletillas. Play, la tengo. Pero tengo que ser honesto. Y en vos siempre veo como esta cosa que es muy loable, que es como una máxima pasión y máxima intensidad, como cuando entraste con los profetas. Máxima pasión y Sí, sí, intensidad. sí. Apologética, máxima pasión, ahora catolicismo, máxima. Y de repente quizás hay un momento como que decís, me metí un montón, tomo espacio y aire. Esto quizás no me cierra. ¿Tenés cierto temor de que en el futuro En o absoluto. te pase o para vos ya moriste acá? No, yo siento que llegué al destino del viaje, honestamente. La pasión va a estar y la pasión va a ser de que probablemente de acá a un año me replantee las formas en las que yo comuniqué esto por lo que yo siento pasión, pero no en cuanto a la esencia de mi pasión. Por dar un ejemplo, yo no podría jamás dejar de ser cristiano. ¿Por qué? Porque estoy absolutamente convencido de que Jesús es Dios y se levantó de los muertos al tercer día. Entonces, eso no existe forma de que sea puesto en tela de juicio en mí. No solamente por las convicciones internas que siento, sino por intelectualmente cómo lo puedo argumentar. ¿Se entiende? Hay una Sí, sí. combinación. En este caso, particularmente, me pasa exactamente lo mismo respecto a la iglesia. Es que en definitiva hay un montón de gente que me dice, che, loco, vas a terminar siendo ateo, agnóstico, cosas por el estilo. Pero es que en realidad no, porque el hecho en realidad es la fe la que a mí me impulsa al catolicismo. Te doy un ejemplo. No, es que. Pero mira este ejemplo. Yo siendo apologeta evangélico, comienzo todo este viaje, ¿sabés cómo lo comienzo? El punto de partida, ¿cuál fue? ¿Cómo le puedo demostrar a un escéptico que la Biblia es palabra de Dios? No que Jesús resucitó de los muertos, sino que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo a un tipo que no cree en Dios le puedo demostrar que la Biblia es palabra de Dios? Total. Bueno, pueden haber argumentos, todos los que vos quieras, pero yo me di cuenta que en el mundo evangélico no existe un solo argumento, no existe ni siquiera el acercamiento para yo decirte a vos o convencerte a vos bajo razones lógicas. Tercera de Juan es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo vos me demostrás que la epístola de Judas es inspirada por el Espíritu Santo? No todo se reduce a un concilio de personas que definieron que esto eran los libros.
autoridad. Sí, sí, sí. Y una tal autoridad cual. externa a la Biblia. Ahora, ¿cuál es la única opción de autoridad externa a la Biblia? La iglesia, la jerarquía de la iglesia. El mundo evangélico, como evangélico, vos cuando lees tu Biblia todos los domingos en la iglesia, vos estás de alguna manera concediendo que gracias a la iglesia católica tenés la Biblia que estás leyendo cada domingo en tu reunión evangélica. No, total. Es que es lo que han preservado la ¿Y Biblia. por qué? Hasta el siglo XVI no existíamos. Pero no tiene que ver con la preservación de los documentos. Tiene que ver con, por dar un ejemplo, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 documentos. ¿Está bien? 27 libros. ¿Cómo yo estoy seguro que son estos 27, que no me falta alguno o que no me sobra alguno? Sí, ¿Vos sí, sabías sí, que sí. Lutero quiso descartar, por dar un ejemplo, la epístola de Santiago? Sí, sí. Porque sin la autoridad, Lutero se desvincula de la autoridad. Sin la autoridad, todo es discutible. ¿Quién me dice a mí que esta es la palabra de Dios? ¿Quién me dice a mí que Apocalipsis Entiendo. tiene que estar? ¿Quién me lo dice a mí? Sí, 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 sí. Todo se resume a tu parecer y te volvés el papa de tu propia religión. Porque en definitiva, vos sos el que se considera infalible y última No me autoridad. señales. Ah, perdón. Vos te considerás el papa de tu propia religión porque en definitiva, vos sos infalible, tu juicio personal respecto a la fe es infalible y es la autoridad que determina cuál es el camino hacia Dios. Mira la vuelta que te voy a hacer. No sé si lo pensaste así de alguna manera. Pero vos te acordás que en un momento estabas muy intenso por ahí con Javier el Evangelista o Danolfo. Sí. Un abrazo. Shout out para los dos. Yo siento que en un punto los dos tuvieron las mismas preguntas. Mirá, Sí, por eso yo te dije al terminaron en el principio. agnosticismo y vos terminaste en la Iglesia Católica. Por eso yo te dije al principio, o cuando te haces esta clase de planteos, o te volvés católico o te volvés agnóstico. O seguís siendo evangélico. Yo sigo siendo evangélico. Bueno, no, está bien, pero cuando Y vos- me las pregunté, ¿eh? pero esa clase de preguntas va a llegar un momento en el que al no tener una respuesta concreta, vas a empezar a sentir Sí cierta coincido que una gran mayoría de la gente disconformidad. nunca se pregunta esto, ¿eh? Sí, totalmente. Una Pero gran va a haber mayoría de una la gente cierta nunca se lo pregunta. insatisfacción interna. Cuando vos te haces esta clase de plan, ¿por qué yo debo creer que mi pastor es un legítimo ministro de Cristo? ¿Cuál es la razón? ¿Es buena persona? Bueno, pero todos somos llamados a ser buena persona. ¿Predica el evangelio? Todos estamos llamados Siento a que predicar el evangelio. estoy viendo un video tuyo, amigo. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé.